somos el equipo 8 y en este video vamos a compartirles un poquito acerca de lo que nosotras hemos aprendido y lo que nos parece un poquito más importante durante esta materia. Esto lo dividimos en 3 bloques grandes para hacerlos un poquito más claros. Principalmente vamos a hablar sobre la microscopía, posteriormente sobre los orgánulos celulares y por último sobre el proceso de división celular. Y sinceramente consideramos que hemos aprendido bastante sobre este tema, que nos ayuda a entender un poquito más cómo funciona esta vida desde lo más pequeño y detallado. Bueno, comencemos con la microscopía de un campo oscuro, que fue de las primeras técnicas que vimos. Lo que lo hace especial es que, a diferencia del microscopio tradicional, este bloquea la luz directa y deja entrar solo la luz que está en ángulo, y pues esto es bastante interesante. Cuando la luz choca con la muestra, se refleja, entonces eso hace que nosotros lo veamos brillante sobre un fondo, aunque sea completamente oscuro. Esta técnica es ideal para analizar muestras biológicas vivas como células móviles sin necesidad de teñirlas o alterarlas. Por eso se usa mucho para ver cómo se mueven o cómo funcionan de forma natural, y esto es sorprendente. A nosotros, pues lo que nos sorprendió, ya por último, es que algo tan sencillo en apariencia pueda mostrar tanto detalle. Otra técnica que nos llamó la atención fue la microscopía electrónica de barrido, que funciona de una forma totalmente distinta. En lugar de usar la luz, lanza un haz de electrones sobre la muestra. Estos electrones rebotan y forman una imagen muy detallada de la superficie. Lo más impresionante es que se pueden ver estructuras extremadamente pequeñas, incluso la forma exacta de las células o de algunos tejidos. Aunque el proceso es más complejo, las imágenes que se obtienen son muy útiles para la investigación científica, sobre todo cuando se necesita estudiar algo con muchísima precisión. Luego vimos los organelos no membrosos, que son diferentes porque no tienen una membrana que los delimite, y están compuestos principalmente por proteínas. Uno de ellos son los ribosomas, que están encargados de la síntesis de proteínas y pueden encontrarse libres en el citoplasma o pegados al retículo grumoso. También están los centriolos, que ayudan en el proceso de división celular. Y el citoesqueleto le da forma a la célula y permite que se mueva de dentro de sí misma. El citoesqueleto está formado de microfilamentos. El citoesqueleto está formado por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, y todos estos tienen funciones muy importantes. Gracias a este tema entendimos que las células no son solo un montón de estructuras al azar, sino que todo tiene una organización súper precisa. Y en la tercera parte aprendimos sobre la división celular, que es el proceso por el cual una célula forma otras 2 nuevas. Este proceso es esencial para el crecimiento de los organismos, la reparación de tejidos y también para el mantenimiento del cuerpo. Todo empieza con el ciclo celular, que tiene varias fases. En la fase G1, la célula crece, aumenta de tamaño y produce más organelos. Luego viene la fase S, donde el ADN se duplica junto con las proteínas que lo acompañan. Después sigue la fase G2, que es como la etapa de preparación final para la división, donde los cromosomas empiezan a condenarse, y finalmente llegamos a la fase M, que es donde ocurre la mitosis. Hola, yo soy Larisa Montes y les voy a hablar sobre la mitosis. La mitosis es el proceso donde una célula se divide y forma a 2 células hijas iguales, con el mismo material genético. Tiene varias etapas. Primero está la profase, donde el ADN que estaba suelto se condensa en cromosomas, el nucleolo desaparece y se empieza a formar el huso mitótico. Después está la prometafase, donde la envoltura del núcleo se rompe y los cromosomas se conectan a los microtúbulos a través de los citocoros. En la anafase, las cromatidas hermanas se separan y se van hacia los lados opuestos de la célula. Luego viene la telofase, donde se forma de nuevo la envoltura nuclear y el ADN se vuelve a desenrollar. Y finalmente, en la citocinesis, el citoplasma se divide y se forman 2 células hijas diploides, con la misma información genética que la célula original. Todo este proceso ocurre de forma ordenada y es fundamental para que la vida continúe. Posteriormente nos enfocamos en el tema de los órganos celulares, que estos son básicamente las partes internas de la célula que cumplen con funciones muy específicas
como si cada una de estas tuviera un rol dentro de una fábrica. Principalmente vimos los organismos membránicos, que estos están rodeados por una o más membranas, como por ejemplo el núcleo, que es el centro de control de la célula, donde se está guardando el ADN, o el retículo endoplásmico rugoso, que este tiene ribosomas y produce proteínas, mientras que el retículo endoplásmico liso fabrica lípidos y ayuda a desintoxicar las sustancias que también están en el aparato de Golgi, y ayuda a organizar y empaquetar lo que se produce para las mitocondrias, que genera la energía de la célula que necesita para funcionar. Y luego están los lemosomas y peroxisomas, que estos se encargan de degradar o transformar diferentes sustancias. Y por último están las vesículas o vácuolas, que estas ayudan a almacenar y transportar todo lo que la célula necesita.